Bienvenidas mis hermanas, una semana más a Virtuosa. Esta semana vamos a estudiar la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la clave, es la herramienta que todo hijo de Dios necesita recibir ese bautismo del Espíritu Santo, no solo para capacitarte, sino que también para ayudarte a tomar buenas decisiones. Otra cosa de las experiencias de tener el Espíritu Santo es que la clave es para que tú seas capaz de discernir las cosas celestiales, las cosas que el Padre tiene para nosotros, esos secretos que Dios tiene escritos en su palabra. Y vamos a estudiar y vamos a comparar cómo es que la palabra de Dios te permite ver cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo se compaginan y cómo los profetas y los discípulos hablaban entre sí de ellos mismos y demostrándonos una vez más que la palabra de Dios realmente fue inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a empezar con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu Santo y cómo es que nosotros llegamos a saber que estamos bautizados en Él? El Espíritu Santo es una herramienta vital, esencial para todos los hijos de Dios. Tener el Espíritu Santo no te hace que seas más santo o que seas una persona de un conocimiento excepcional y angelical. Te hace ser una persona que el mismo Espíritu Santo va a redarguir tu corazón para que tú entonces entiendas cuáles son los parámetros que el Padre nos pone a nosotros, sus hijos. El Espíritu Santo no solo es la herramienta, como hemos dicho, esencial para nuestras vidas, sino que también nos va a ayudar y capacitar para caminar en santidad. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tanto los profetas y los discípulos de Cristo, como ellos se hablaban entre sí en la palabra de Dios. Por eso, si tú quieres saber cuál es una sana doctrina, tiene que estar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y hay muchas veces Cristo lo predicó. Y esa es la razón y la clave que tú tienes que saber que es sana doctrina. Por eso vénganse conmigo, vamos a leer en Isaías 28, 11 y 12 que dice así: porque en lengua de tartamudos, en extraña lengua, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Por eso vemos a Pablo hablando en 1 Corintios 14, 21 que dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Por eso vemos cómo estas dos palabras se pueden mencionar unos con otros y podemos ver que dice Isaías que van a escuchar de este bautismo y aún muchos de ellos no van a creer. En este tiempo y en los tiempos pasados hemos visto a muchas personas que tienen temor de recibir. Hay personas que yo me he encontrado y me dicen: pues yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tú les dices: pero tú hablas en otras lenguas, te dicen: no, pero yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y os lo voy a explicar cómo es que obra esto. Pero la razón de ser bautizados como el Espíritu Santo, como dice aquí, es hablar en otras lenguas, como dijo Isaías y como lo dijo Pablo en 1 Corintios. Por eso podemos ver que el bautismo del Espíritu Santo es un refrigerio. Se recuerdan que hemos estudiado en las semanas pasadas que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el Paracletos. Él es el que nos anima. Por eso en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú estás cansado o tu corazón está atribulado o estás ansioso y muchas veces
veces no sabemos cómo orar. Yo me he encontrado en momentos en que no he sabido cómo orar. Entonces me puedo buscar al Espíritu Santo de Dios, que conoce mi corazón y conoce lo más profundo de mi alma y de mi espíritu, y Él empieza a interceder. Por eso es necesario hablar en otras lenguas, porque el misterio del Espíritu Santo, Él va a interceder conforme a tu necesidad ante el trono de la gracia del Padre. En Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí está hablando de esa bendición, de ese refugio que es el Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu, es la promesa que Dios daba en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo. Vamos a leer también en Hechos 2:33, es uno de los versículos claves. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, que la promesa del Espíritu Santo fue dada a Cristo Jesús por el Padre, porque el Espíritu Santo nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, y si tú lees, hay muchos versículos en la palabra de Dios donde dice: y estaba Moisés y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizaban. Por eso en el Antiguo Testamento ellos gozaban de milagros, sanidades y profecía, y de una manera tremenda, ellos podían ver los cielos caer lluvia, ellos podían ver sequía. Podemos ver en Josué cuando se paró el cielo y cuando se paró el sol, y podemos ver tantas veces cómo el Espíritu de Dios se posaba sobre los profetas y daba instrucción al pueblo o a los reyes o príncipes de la época. En el Nuevo Testamento podemos ver la promesa cumplida, porque Cristo mismo dijo: esperad un tiempo, esperadme en el aposento alto. Eso está en Hechos 2. Y cuando ustedes ven en Hechos 2, Cristo mismo les dice: esperadme en el aposento alto, porque mi espíritu será derramado sobre vosotros. Por eso dice en Hechos 2:33: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces nosotros podemos ver que en Hechos 2:39 continúa diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro nos llamare. Es una bendición, porque también vamos a ver en Joel 2:28 la promesa que venía para el Nuevo Testamento, para el futuro, porque en esta generación ellos predicaron y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero esta misma palabra la podemos ver en Hechos 2:33 y 39, que dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Es lo que el discípulo de Jesús, o sea, está declarando lo que Joel había profetizado, diciendo que se llega a cumplir en el Nuevo Testamento. Es una bendición ver cómo la palabra de Dios. Por eso tengan mucho cuidado cuando yo escucho a personas que dicen: no, nosotros solo nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento es Viejo Testamento, pero no se dan cuenta que en el Antiguo Testamento hay palabra profética que se cumple en el Nuevo Testamento, como es el derramamiento del Espíritu Santo. Hablarán en otras lenguas. Hablar en otras lenguas es una de las señales o experiencias más grandes que el ser humano, hijo de Dios, puede obtener. Es el fluir de Dios a través de un creyente. Escucha bien, es el fluir del Espíritu de Dios a través de ti,
mi hermana. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, es como decía aquí los profetas, es como recibir esa agua fresca en ese manantial de aguas en tierra árida. Amén. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo, como hemos dicho, en el Antiguo Testamento, lo que ellos recibían las manifestaciones de milagros, de sanidades y de profecía. Pero en el Nuevo Testamento no solo tenían estas tres, sino añádeles el bautismo del Espíritu Santo. Es una bendición. Hay tres aspectos básicos, se los diré corriendito, sobre la manifestación de lenguas. Uno es hablar en otras lenguas, que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. 2, hablar en lenguas en nuestra vida de oración y alabanza. Cuando tú buscas al Señor, tú empiezas a adorarle al Señor en espíritu y en verdad, y empiezas a adorar al Señor. Por eso muchas veces cuando estamos en la iglesia o cuando tú estás en tu devocional diario, tú empiezas a adorar al Señor en lenguas y suceden cosas hermosas, porque empiezas a sentir cómo la manifestación no solo del Espíritu Santo, sino de Dios baja para bendecirte. Y tercero, el don de lenguas es para la edificación de la iglesia. Estamos hablando de la profecía. ¿Cómo sé que estoy llena del Espíritu Santo? La evidencia de saber cómo estamos llenos del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. ¿Cómo sé que he sido bautizado en agua? Eso es un ejemplo muy vívido que tenemos todos los que somos bautizados en agua. ¿Cómo sé que yo soy bautizada en agua? Porque cuando yo salgo del agua, salgo mojada. Esa es la evidencia física que nosotros pasamos cuando somos bautizados en agua. Pero cuando estamos bautizados en el Espíritu de Dios, es que hablamos en otras lenguas, y son lenguas que quizás no entiendo. Yo muchas veces he ministrado a niños y me dicen, he hablado unas cosas que es que yo no lo entiendo. ¿Tú crees que eso será el Espíritu Santo? Es hermoso poder ver que la gente no lo entiende, pero muchas veces no lo entiendes porque son los misterios que el Espíritu Santo, como hemos dicho antes, es las palabras misteriosas que el Espíritu Santo habla al Padre para tu bien, para tu edificación. Por eso es importante. Hay veces que la gente rechaza al Espíritu Santo y es como el enfermo que rechaza la medicina. Por eso es tan vital e importante que vosotras, mis hermanas, tengáis entendimiento de quién es el Espíritu Santo y por qué es tan necesario en tu vida. Hechos 2:33, como hemos leído antes, Pedro dijo, así que exaltado por la diestra de Dios y el Señor, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. El bautismo del Espíritu Santo era acompañado claramente por señales audibles, o sea, hablar en otras lenguas. Los judíos podían oírlos y verlos, y esa era una de las señales. Por eso en Hechos 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, ellos se maravillaban y se asustaban porque veían que todos hablaban en otros idiomas. Una vez estaba yo ministrando, creo que se los he contado antes, ministrando a una persona, y esta chica es de Rusia, habla muy poco español, y yo empecé a orar en ella en lenguas. Exactamente en ese momento yo me puse a orar en ella, a ministrar en el Espíritu Santo. Cuando terminó todo el evento, esta chica se acercó a mí y me dijo, hermana, usted me habló en mi idioma. Yo no sé hablar ruso, pero ella me dijo, usted habló en mi idioma y usted me dio la respuesta a unas oraciones que yo le tenía al Padre, que solo el Señor y yo sabíamos. Es maravilloso ver el misterio de cómo obra el Espíritu Santo a través de ti. ¿Por qué hemos de temerlo? Porque hemos de rechazarlo cuando lo único que hace el Espíritu de Dios es bendecirnos y bendecir, como decíamos antes, para bendición del cuerpo de Cristo, la iglesia. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, como este ejemplo que os acabo de dar. También podemos leer Hechos 10, 44 y 46, cuando el Espíritu de Dios fue derramado en la casa de Cornelio. Estaba entonces Pedro
trabajando, y el Espíritu de Dios lo despierta y le dice: mira, es necesario que tú vayas a casa de Cornelio y vayas y visites y hagas esto. Y le dio el Espíritu Santo ciertas directrices qué hacer. Entonces viene Pedro, baja a la casa de Cornelio, y lo que se encuentra es maravilloso. Se encuentra cómo hubo un derramamiento, un avivamiento en la casa de Cornelio, porque todos hablaban en otras lenguas, dice la palabra de Dios. Todos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y viendo ese gran avivamiento, entonces mandaron a Jerusalén a Pedro y a Juan para que fueran a ayudar a Felipe. Miren qué tremendo y qué maravilloso ese avivamiento que estaba sucediendo después de la llenura del Espíritu Santo. Es algo grande, es un don, es un regalo que Dios tenía prometido en el tiempo antiguo. Porque podemos ver cómo los profetas hablaban y anhelaban de ese tiempo. Y no se diga de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque hoy en día no solo tenemos la libertad, bueno, casi la libertad de predicar el Evangelio y estar llenos del Espíritu Santo y poder predicar con libertad y hablar de Él sin ningún temor. Aquí podemos ver que el argumento que algunas personas hoy en día y entonces tenían sobre este pasaje es que los nuevos conversos no eran llenos del Espíritu Santo, pero que no hablaban en lenguas. Por eso yo me he encontrado a muchas personas, que es lo que yo les he mencionado. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Hablas en lenguas? No. Tengo el Espíritu Santo de Dios, pero tú tienes la señal de hablar en otras lenguas. Y muchas personas me dicen: pues no, entonces no tienes la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, si lees y observas bien este pasaje de la vida de Cornelio, y cuando Felipe y Juan y Pedro fueron a predicar y a enseñar y a orar por estas personas, entonces te das cuenta que tú lees y estas personas no solo recibían la salvación en Dios, en Cristo Jesús, sino que también eran llenos y sellados con el bautismo del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 19, 2 al 6 dice así: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que muchas de las personas hoy en día solo se quedan en el bautismo de Juan el Bautista. Por eso Juan dijo: el que viene tras de mí, al que yo no soy digno ni de siquiera amarrarle sus zapatos, Él es el que os bautizará con el Espíritu Santo. Pero para que eso sucediera, tenía que Cristo ser bautizado, irse a la cruz, mandar a los discípulos al aposento alto, y entonces el derramamiento del Espíritu Santo vendría, porque vino el Espíritu Santo cuando Él ascendió al cielo. O sea, hay un orden profético que está escrito en la palabra de Dios, y cuando nosotros leemos, orémosle al Espíritu Santo que se abra nuestro entendimiento. Este fin de semana pasado estuve con un grupo de hermanas y muchas de ellas me decían: yo necesito conocer y saber, porque leemos la palabra de Dios y no la entendemos. Y yo les voy a decir que en Hechos 16 había una mujer que se llamaba Lidia, que vendía púrpura en las iglesias y en las calles. Y esta mujer iba pasando con su cesto de su venta y escuchó a Pablo predicar. Y muchas veces pasa esto hoy en día. Y esta mujer se paró y escuchó a Pablo predicar, pero no entendía. Le gustaba lo que oía, pero no entendía qué es lo que Pablo predicaba. Y ella en su corazón dijo: Señor, yo quisiera entender lo que este hombre está hablando. Y dice que el Señor vio las intenciones de su corazón y abrió su entendimiento. Por eso, mi hermana, Espíritu Santo
te pido que tú abras el entendimiento de cada una de mis hermanas, de mis hermanos que nos están escuchando en esta hora. Espíritu Santo, derrama de tu gracia, de tu favor, y abre nuestro entendimiento y escudriña nuestros corazones para que podamos entender que tú eres tan necesario y vital en nuestra vida. Espíritu Santo, te invitamos a entrar en nuestras vidas. Amén. En este caso, fueron aquellos llenos del Espíritu Santo los que profetizaron y hablaron en lenguas. Qué hermoso ver ese avivamiento en Hechos 2. Cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, profetizando, y también dice que hablaban en otros idiomas. ¡Wow! Todo lo que pasó ahí habrá sido un tremendo mover espiritual. Yo me imagino cómo habrán estado esas almas tan quebrantadas y emocionadas que después de ahí Pedro y Juan salieron a predicar y después de eso fue cuando fueron a sanar a aquel cojo, poniendo a prueba el poder del Espíritu Santo. Mi hermana, yo solo te digo que tener el Espíritu Santo es un poder inconfundible, que lo único que te hace es fortalecer tu fe para que tú puedas actuar en bendición al cuerpo de Cristo y de tu propia vida. Lidia, como hablábamos de ella, dice que tal fue el cambio que esta bella mujer obtuvo, que dice que su casa completa, toda su familia creyó en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que también ella invitaba a los discípulos de Jesús a quedarse a su casa. Y ella decía, por favor, les ruego, ella les preparó un lugar para que los siervos de Dios pudieran posar en su casa. O sea, vemos cómo Dios transformó la vida de esta bella mujer, no solo dándole el conocimiento y el entendimiento de la palabra, sino que prosperando y salvando su casa completa. ¿Cuántas de vosotras necesitáis un milagro como ese? Yo creo que todas. Necesitamos que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestra familia completa lleguen a los pies de Cristo. ¿Cómo? Por el poder del bautismo del Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Usted puede ser ungido por el Espíritu de Dios, pero no significa necesariamente que tú eres un santo o eres alguien que no va a pecar nunca o va a estar libre de todo pecado. Es un camino. El Espíritu Santo lo que hace es convicción de pecado, y el Espíritu Santo lo que hará en tu vida es redarguir tu espíritu para que tú no peques o tomes buenas decisiones. Muchos evangelistas conocidos hablan bajo la unción. Hay muchas personas que hablan bajo la unción del Espíritu Santo, pero no necesariamente tienen el bautismo del Espíritu Santo. Por eso la próxima semana vamos a estudiar los 7 espíritus del Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a entender por qué hay personas que no hablan en lenguas, pero cuando predican baja la unción de Dios, porque también son hijos de Dios. Amén. Juan el Bautista fue ungido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre él cuando aún estaba en el vientre de su madre. ¿Se recuerdan? Cuando Elizabeth y María, las dos estaban embarazadas y se encuentran, y dice que salió el vientre de Elizabeth, saltó, y Juan fue lleno del Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo de hablar en lenguas, es el bautismo del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, él no tenía este bautismo ni tampoco hablaba en lenguas. El Espíritu Santo no fue dado sino hasta el Pentecostés. Es importante que tú leas los evangelios para poder entender la cronología de los hechos en la vida de Jesús. El Espíritu Santo juega un papel decisivo también en nuestra salvación. Eso lo vimos la semana pasada y lo estudiamos perfectamente. Él es el que nos ayuda y nos lleva a poder recibir al Señor en nuestro corazón. Juan 3:5 dice:
Cristo claramente establece, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo en nosotros nacemos de nuevo, pero no es el ser bautizados en el Espíritu Santo. Por eso este versículo es clave y yo quiero que lo subrayen. Juan 20:22. Jesús, ¿se recuerdan que Jesús estaba en la barca con sus discípulos? Y Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento ellos experimentaron el nuevo nacimiento. Sin embargo, no habían recibido la llenura del Espíritu Santo que iba a venir, ¿cuándo? En el Pentecostés. Mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Eso lo dijo en Hechos 1:5. Cristo se estaba refiriendo al día de Pentecostés, cuando los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo. Ellos solo habían experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso Cristo sopló sobre ellos la vida del Espíritu Santo de Dios. Y quiero terminar con este versículo que dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mis hermanas, el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. No hay engaño en él. Solo trae convicción de pecados, trae bendición para tu vida, trae nuevas experiencias en Cristo Jesús, trae mucha bendición, como la bendición que obtuvo Lidia al llevar a su casa el conocimiento del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Sé bendecida, mi hermana hermosa. Te veo la próxima semana.